empezar a grabar la clase. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a seguir con los contenidos que tenemos planificados en la guía didáctica. Em, Recuerden que la administración financiera es uno de los eh, las habilidades más importantes que debe tener el administrador de empresas. Y pues algunas de estos temas ya los hemos visto en cursos anteriores. Por ejemplo, en análisis e interpretación de estados financieros, gestión de estados financieros, matemática aplicada, matemática administrativa y matemática financiera, si no estoy mal. Entonces vamos a seguir viendo en el tema que nos quedamos la semana pasada, para que ustedes estén em, viendo la presentación. Ya la voy a compartir. Ya saben, la dinámica siempre de las clases, ¿verdad? O sea, desarrollo el tema, hago preguntas, algunas que son abiertas, otras que y voluntarias, otras que yo los hago participar a ustedes. Entonces, por favor, quiero que no es obligatorio que tengan abiertas las cámaras, pero de preferencia que las tengan abiertas, ¿verdad? Para que así verificar que ustedes estén totalmente conectados con el curso. Y porque les conviene también a ustedes, sí, conviene por el hecho de que si en algún momento les pregunto, ustedes van a estar totalmente conectados a lo que es la clase. Así que, por favor, trate la manera de que la mayor parte tengan activos la cámara. Y vamos a empezar entonces, como les digo, a retomar la presentación que dejamos la semana pasada. Cualquier inconveniente técnico que ustedes vean durante la transmisión, me hacen el favor de notificarlo inmediatamente para que yo tome las medidas del caso. Muy bien. Y estábamos hablando sobre lo que es el ciclo de conversión del efectivo. Y el ciclo de conversión del efectivo relacionado a las decisiones a corto plazo. Recuerden, las decisiones a corto plazo están relacionadas con las decisiones que los dueños de las empresas, que los administradores financieros, los gerentes financieros van a tomar sobre el uso de los activos corrientes y de los pasivos corrientes como capital de trabajo y también el capital de trabajo neto. El ciclo de conversión de efectivo se refiere al tiempo que lleva prácticamente que un activo se invierta, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las empresas comerciales, como solamente es de comprar y vender, entonces el ciclo de conversión es un tanto más rápido que el ciclo de conversión en empresas industriales, porque recuerden que en empresas industriales eh, tiene que desarrollarse el ciclo o el proceso productivo, el proceso de producción. Em, entonces, por eso mismo, tarda un poco más porque los egresos, por ejemplo, en este caso el efectivo se convierte en materia prima, en mano de obra, en gastos en costos de fabricación, costos indirectos de fabricación, lo cual ayuda a que se pueda convertir un producto en un producto terminado. Después del producto terminado, entonces ya pasa a la sala de ventas o ya se pone a la venta y después del que se pone a la venta, entonces llega el momento en que el cliente lo compra y hasta allí, entonces se obtiene el dinero. A eso se le llama al ciclo de conversión de efectivo. Es decir, desde el momento en que se invierte el dinero, ¿sí? El efectivo se vende, ¿sí? Cuando se vende
lo que es el activo, luego se cobra y entonces ya cobrando se tiene la utilidad. Y luego de la utilidad, entonces ya se puede tener el dinero disponible para poder pagar a los acreedores, a los proveedores. Y ahora, entonces, ¿de qué manera se mide el éxito o fracaso de una empresa en cuanto a la capacidad que tenga en cuanto al ciclo de conversión de efectivo? Y entonces eso se ve reflejado en el momento que la empresa, por ejemplo, al momento de recuperar el dinero todavía le queda un espacio de holgura, es decir, para poder pagar a sus proveedores. Por ejemplo, usted como empresario tiene para pagar a sus proveedores a más tardar el 7 de cada mes. El 7 de cada mes, no importa el día. Y la idea es que usted al final tenga por lo menos unos cuantos días de tiempo para tomar decisiones en cuanto a cómo erogar su dinero y cobrando adecuadamente. Eso se da generalmente con nosotros y para que ustedes lo comprendan mejor, para que yo me dé a entender mejor. Nosotros los que trabajamos como empleados también tenemos un ciclo de conversión de efectivo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros empezamos el mes, usamos nuestro principal activo que es nuestra fuerza de trabajo, invertimos nuestro tiempo y entonces prácticamente vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero. Entonces, se supone que nosotros cobramos a más tardar el 30-31 de cada mes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros invertimos nuestro tiempo, vendemos nuestra fuerza de trabajo y cobramos, ¿sí? Y cobramos. Si nosotros cobramos y recuperamos nuestro dinero, ¿verdad? A más tardar el 31 de cada mes y tenemos, por ejemplo, para pagar nuestras tarjetas de crédito, nuestras cuentas, nuestros gastos fijos o egresos fijos, el pago de la moto, el pago de la tele, el pago de la consola de juegos o lo que ustedes tengan. Si lo tienen, por ejemplo, para el 5 del mes inmediato siguiente, entonces significa que si ustedes cobraron el 30, les pagaron a todos a más tardar el 30-31, entonces significa que ustedes ya convirtieron eso en efectivo y ya recuperaron el efectivo. Y si lo van a pagar el 5, entonces tienen 5 días todavía para poder pagar sus cuentas por pagar, ¿vale? Sus cuentas por pagar. Pero ese es un ciclo de efectivo positivo, ciclo de conversión del efectivo positivo. ¿Por qué? Porque tienen ustedes 5 días. Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran como fecha máxima de pago el 25 de cada mes y ustedes cobran hasta el 31 o 30, entonces tienen un ciclo de conversión de efectivo negativo. ¿De cuánto? De 5 días. ¿Por qué? Porque ustedes prácticamente la fecha de pago les llegó antes que la fecha en que recuperan ustedes el efectivo. Eso pasa con las empresas. Las empresas invierten, venden el producto, pero a la hora de cobrar, se atrasa tanto el cobro de tal forma que cuando que se adelantan los pagos a proveedores y al no tener disponibilidad financiera, entonces muchas empresas lo que hacen es contraer préstamos y a la hora de contraer préstamos ya pagan intereses y por ese pago de intereses es una pérdida
Entonces, en lugar de aumentar la rentabilidad de la empresa, disminuye la rentabilidad hasta el punto que se puede convertir en pérdida. Entonces, eso es el ciclo de conversión del efectivo. Y por supuesto tiene su forma de cálculo, ¿verdad? Que por ejemplo aquí está el ciclo de conversión de efectivo. ¿Cómo se obtiene, por ejemplo? Se mide en tiempo transcurrido sumando la edad del promedio de inventario. La edad promedio del inventario más plazo promedio de cobro menos plazo promedio de pago. Entonces, ¿cómo se obtiene el ciclo de conversión de efectivo en una empresa? Se suma, mejor dicho, se obtiene la edad promedio del inventario o el ciclo promedio de inventario. Se le suma el plazo promedio de cobro y se le resta el plazo promedio de pago. Si resulta positivo, la empresa tiene un ciclo de conversión positivo, pero si tiene si tiene un número negativo, significa que la empresa tiene un ciclo de conversión de efectivo negativo. Entonces, dada esta explicación, voy a... disculpen, ya estoy muy más chino de lo normal. Lo que pasa que tengo aquí el sol y me está pegando de frente. Entonces, eso me afecta un poco la vista. Entonces, por eso voy a ocultar un rato la cámara mientras el sol va avanzando. Bueno, ahora vamos a ver un caso de análisis en una empresa en relación al ciclo de conversión del efectivo. Bueno, presten atención, pues. Y después de esto vamos a dar ciertos comentarios. Dice, en 2007, la International Business Machines Corp, IBM, que ustedes han escuchado de la IBM, ¿verdad? La que fabrica computadoras, desarrolla programas y demás relacionado a la computación, a las tecnologías de la información. Dice, registró ingresos anuales por 98.786 millones de dólares. 98.786 millones de dólares. Un costo de los ingresos igual a 57.057 millones. Y cuentas por pagar de 8.054 millones. Entonces, tuvo ingresos por 98.000 millones. Los costos de ventas por 57.000 millones. Y cuentas por pagar por 8.054 millones. IBM tenía una edad promedio de inventario EPI de 17.5 días. Un periodo promedio de cobro de 44.8 días. ¿Qué significa? Que todas las ventas que realizaba al crédito, ese es el periodo promedio de cobro, se refiere a que todas las ventas que realizaba al crédito tenía en promedio un plazo de 44.8 días en que recuperaba el dinero. O sea que pasaba un mes y 15 días aproximadamente para recuperar todas las ventas que realizaba al crédito esta empresa. Y un periodo promedio de pago de 51.2 días. Es decir, que se tardaba en pagar sus cuentas por pagar aproximadamente en un promedio de 51.2 días, es decir, que casi le pegaba los 2 meses para pagar sus cuentas.
Las compras de IBM eran de 57.416 millones. De modo que el ciclo de conversión del efectivo de IBM era de 11.1 días. Y eso lo vamos a ver acá. Por ejemplo, aplicando la fórmula, ¿verdad? Ustedes, cálculo del ciclo de conversión del efectivo es igual a la edad promedio de los inventarios, que en este caso sería 17.5. Y se le suma el plazo promedio de cobro, 44.8, menos el plazo promedio de pago, que es 51.2. Entonces, como podemos observar, la empresa, esta IBM, sumándole 17.5, que es la edad promedio alimentaria, más 44.8, que es el plazo promedio de cobro, dan 62.30, menos 51.2, tiene un ciclo de conversión del efectivo positivo. ¿Por qué? Porque tiene 11.1 días de holgura. ¿Qué significa eso? Que al recuperar el efectivo aún le quedan 11 días para poder elegir para poder tomar la decisión y hacer los diferentes pagos de sus cuentas por pagar. Y lo vamos a ver acá. Dice que la figura 14.2 ilustra el ciclo de conversión del efectivo de IBM como una línea de tiempo. Eso ya lo vamos a ver en un momento. Pero los recursos que IBM invirtió en este ciclo de conversión del efectivo, suponiendo un año de 365 días, fueron inventario. El inventario fueron 57 millones. Eso fue lo que la empresa estuvo moviendo, ¿verdad? Son el costo de los inventarios, ¿verdad? El costo de los inventarios es igual a 57 mil millones. Y esto lo multiplicó por 17.5, que es la edad promedio de inventario, y lo dividió dentro de 365 para obtener 2.735 millones 609.589. Y aquí se usa la misma fórmula. También le sumó las cuentas por cobrar. Y siempre utilizando el plazo promedio de cobro. 98.786 por 44 dividido 8. 98.786 por 44.8 dividido 365 le dio 12.124.966.575. Y le restó las cuentas por pagar, que fueron 57.416 por 51.2 dividido 365. Son 8.053.970.411. Esto significa que la empresa, vamos a ver, cuentas por pagar, 57. Promedio de cobros, periodo promedio de inventarios. Hacia aquí está. Las compras fueron de 57.416 millones. 8.000. Bueno, entonces los recursos invertidos por la empresa fueron igual a
Vamos a ver, 2.735.000 más 12.124.000. 14.859 menos 6.806. Disculpe, Lick. ¿Qué manda? Ahí no dicen billones, ahí como que dicen billones en lugar de millones. Sí, no, son millones, pero tal vez por el tamaño de su pantalla. Entonces, si puede, amplíelo un poquito más, porque son millones. Son millones de dólares, pero gracias por la observación. Ampliemos un poquito más la pantalla y vamos a comprobar que dice millones. Entonces, significa que en el ciclo de conversión del efectivo hubo este movimiento de dinero y finalmente se tuvo algo favorable, ¿verdad? Una cifra favorable de 6.806 millones. 6.800 millones, 6 millones. Y dice aquí, ¿verdad? Con más de 6.800 millones comprometidos en capital de trabajo, IBM tuvo un buen estímulo para hacer mejoras. Los cambios en cualquiera de los periodos modificarán los recursos inmovilizados en las operaciones de IBM. Al finales del 2009, IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9, es decir, que lo disminuyó de 44.8 días a 24.9. Este incremento drástico en la eficiencia del capital de trabajo redujo el ciclo operativo de IBM casi 20 días y provocó que el ciclo de conversión del efectivo de IBM se desplomara a menos 7,6 días. El ciclo negativo de la conversión de efectivo significa que IBM no tiene que pagar a sus proveedores sino hasta aproximadamente 8 días después de que ha cobrado sus cuentas por cobrar. Lo más importante es que la administración agresiva del capital de trabajo de IBM le permitió recuperar miles de millones de capital de trabajo. Bueno, lo explicado en este problema, que es un tanto sencillo este problema, ¿verdad? Recordemos que lo que importa aquí más es aplicar la fórmula del ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? Donde se usa la edad promedio de inventario más el plazo promedio de cobro menos el ciclo promedio de pago. Eso, si nos dan días favorables, pues es mucho mejor porque le permite a la empresa el poder tener una holgura para poder realizar sus pagos. Entonces acá lo vamos a ver de una manera gráfica. Vean, tiempo cero. En el tiempo cero voy a utilizar un marcador para que. Muy bien. Entonces aquí es el tiempo cero. Acá el ciclo operativo, el ciclo de conversión del efectivo inicia, ¿verdad? Porque se invierte en compra a cuenta de materias primas, ¿verdad? Esto es para poder producir o bien sea para poder vender. Entonces, a partir de acá, hay una edad promedio de inventario. Significa que las mercaderías tardan, a más tardar, 17.5 días dentro de la bodega. A partir de ahí, se realiza la venta. Se realiza la venta y se tiene un plazo promedio de cobro de 44.8 días. Significa que la empresa entrega hoy el producto y hasta dentro de 44.8 días le
logra cobrar o recuperar su dinero, ¿verdad? Entonces a eso se le llama periodo promedio de cobro, PPC, que es, en este caso es de 44.8 días. Ahora bien, a la hora que la empresa compra mercaderías, desde este momento, la empresa se compromete a pagar también, es decir, se compromete a pagar sus cuentas con los proveedores, porque es decir, no toda la materia prima la adquirió utilizando el efectivo, sino la adquiere utilizando el crédito que le otorgan los proveedores, los acreedores. Entonces vean acá, el periodo promedio de pago de esta empresa es de 51.2 días. Es decir, que la empresa paga antes, vean, antes de disponer totalmente del efectivo. Vean, por ejemplo acá, 17.5 días, 40, más 44.8 días, menos 51.2 días. Entonces, tiene hasta acá tiene la entrada de efectivo. Y acá es donde la empresa paga sus cuentas por pagar. A esto se le llama ciclo de conversión del efectivo. A la hora de comprar, tener el inventario de 17.5 días, vender el inventario, recuperar el dinero, ¿sí? Y pagar a sus proveedores. Esto es lo que pasa. Ahora, vamos a ejemplificar el caso que cuenta aquí en la segunda parte, esta empresa, este problema. Dice, vean, a finales de 2009, IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9. Ok, entonces digamos que su periodo promedio de cobro lo vamos a dibujar acá. Digamos que acá siguió igual, pero su periodo promedio de cobro fueron de 29 días. Disculpen la letra, pero con el mouse estoy escribiendo. 29 días, ¿verdad? Entonces, si sumamos, bueno, que solo quiero ver si solamente eso tuvo movimiento. Vamos a ver, dice, a finales de 2009, esto está escrito acá. IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9 días. Este incremento drástico en la eficiencia del capital de trabajo redujo el ciclo operativo de IBM casi 20 días y provocó que el ciclo de conversión del efectivo se desplomara a menos 7.6 días. El ciclo negativo de la conversión de efectivo significa que IBM no tiene que pagar a sus proveedores sino hasta aproximadamente 8 días después. Ah, sí, muy bien. Aquí ya hicimos varias líneas. Bueno, entonces, por ejemplo, acá siempre siguen los mismos, 17.5 días. 17.5 días. Le sumamos los 29 días y tenemos 46.5. Tenemos entonces en total, ya no vamos a tener
ese gran total, sino va a ser 17.46. Sí. Significa que, vamos a ver acá, sí. 46 días. Significa que prácticamente la empresa redujo, ¿verdad? Dice aumentó su eficiencia de recuperación del capital de trabajo y logró que se alcanzara los 46 días. Significa que todavía le quedó un espacio acá. Ahorita lo voy a poner con verde. De 7.6 días. Menos 7.6 días. ¿Y esto por qué sucedió? Porque la edad promedio de inventario la mantuvo en el segundo caso, pero lo que hizo es de que aumentó su eficiencia para poder recuperar el dinero, es decir, ya no tardaba 1 mes y 15 días para recuperar su dinero, sino casi menos de 1 mes para poder recuperar el dinero. Y de esa manera significa que tenía en este caso la empresa, el dinero efectivo lo tenía antes de que le llegara la fecha de pago. Y por lo tanto, entonces tenía un tiempo de holgura que le permitía inclusive pagar a la empresa 8 días después de que ha cobrado. Entonces, solo quiero recapitular lo siguiente para darme a entender mejor, que creo que aquí no lo dejé tan claro. En este caso, sí, aquí lo que podemos ver es que el ciclo de conversión de efectivo, cuando es positivo, no significa algo bueno para la empresa. Es decir, cuando hay más, tarda más cuando suma más la edad promedio de inventario más la edad promedio de cobro que el tiempo promedio de pago. Cuando suma más esto, significa que la empresa tiene una eficiencia, aunque sea positiva, no es favorable. En cambio, ya en el segundo paso, donde disminuyó el plazo promedio de cobro de 44 a 24.9, allí sí ya se tiene un número, sale un número negativo, pero igual sí es favorable para la empresa porque es el tiempo que aún le queda de holgura para poder pagar a sus proveedores, es decir, que aumentó su eficiencia en cuanto al cobro del dinero. Bueno, espero haberme dado a entender y si no, pues para eso está este espacio de dudas y comentarios, así que con ustedes el tiempo para que me puedan brindar sus comentarios. Los escucho. Licenciado, buenos días. Buenos días, adelante. Fíjese que me quedó una duda con respecto a lo que mencionó ahorita de último, que dijo de que bueno, no sé si entendí mal, cuando la edad promedio de inventarios más el plazo promedio de cobro es mayor que el plazo promedio de pago, creo que dijo que es cuando la empresa está como en una deficiencia, según entendí. Así es, así Ah, es, bueno, gracias. así es. Sí, porque como podemos ver, esto más que todo es en la gráfica del tiempo que tenemos descrita en esta presentación, ¿verdad? Si se dan Ujú. cuenta, suma más, está más larga esta, esta gráfica que el periodo promedio de pago. Si ¿cómo estaría favorablemente la empresa? Si esta gráfica de arriba fuera menos corta que la del periodo promedio de pago. Y como si sucede en el segundo caso, donde dice que
de 44.8 días que se recuperaba el crédito, lo lograron bajar a 20.9 días. Entonces allí fue donde estuvo lo favorable. De hecho, lo voy a colocar acá, permita. A ver. Ahorita lo voy a poner con azul para que. Acá. Mejor lo voy a poner con otro color. Para esto, miren. Dice que bajó de 44, bajó a 29 días. Y eso le permitió reducir prácticamente el ciclo de conversión de efectivo a, a una cantidad menor que el periodo promedio de pago. Y teniendo un periodo promedio de pago mayor que un periodo promedio de cobro y que la edad promedio de inventario, resultó un número favorable, que es negativo, pero igual es favorable para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa todavía le quedan 7.6 días para poder decidir en qué va a invertir el dinero que recuperó a través de la eficiencia en el cobro. Muy bien. Sigan adelante, los escucho. Cualquier pregunta que tengan, háganlo ahorita, por favor. Licenciado, buenos días. Mire, solo con una consulta. Yo en el primero que había explicado anteriormente, pues sí lo había entendido sobre las gráficas, ¿verdad? Que realmente se está cobrando en un periodo un poquito más largo que al que hay que pagar a los proveedores. Pero lo que no le entendí fue lo segundo, que dice que siempre tenemos el lapso de 17.5 días de la edad promedio del inventario, pero esos 29 días no sé dónde usted lo sacó, ¿verdad? También ese menos 7.6. Yo sé que lo dice la información, pero en situación de gráfica, ¿verdad? No sé de dónde proviene eso, de qué resta, ¿verdad, licenciado? Para tomarlo en cuenta, porque realmente sí me quedé un poquito ahí con la duda. Muy bien, por supuesto que sí. Esto es que aquí la información está aquí mismo dentro del problema. Lo que pasa que este problema se divide en dos fases. La primera fase es el primer párrafo y la explicación acá, ¿verdad? Pero la segunda fase es acá donde tengo subrayado, dice, a finales de 2009, dice aquí, por ejemplo, en 2007, habla que en 2007 tuvo estos números, ¿verdad? Estos números que ustedes ven acá. Pero a finales de 2009, IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo vamos a hacer acá. Voy a insertar un cuadro de texto para que así ustedes lo vean completamente. Bueno, en el 2007, digamos, vamos a poner aquí, a la par de la gráfica. En el 2007, IBM tuvo estos números. Tuvo la edad promedio de inventario igual a 17.5 días. Tuvo un plazo promedio de cobro PPC igual a 44.8 días. Plazo promedio de cobro 44.8 días. Muy bien. Y tuvo, en este caso, ¿sí? Se le resta, de acuerdo a la fórmula, menos el plazo promedio de cobro, que es igual a
Aquí vamos a más. Más. Un plazo promedio de cobro de 44.8 días. Y un periodo promedio de pago de, no es PPS, sino es PPP. Ahí está. De 51.2 días. 2 días. Muy bien. Esto resultó, bueno, aquí lo vamos a hacer, voy a crear otro cuadro de texto. Y lo vamos a colocar con rojo. Lo que dio un resultado de 11.1 días. Es decir, restándole a 17.5 días le sumó 44.8 días y se le restó 51.2 días. Entonces la empresa tuvo un ciclo de conversión del efectivo de 11.1 días, que aunque se podría decir que sale positivo porque suma más el EPI más el PPC que el plazo promedio de cobro, pero esto no significa que sea un buen número, porque como ustedes pueden observar aquí, se tarda mucho la empresa en recuperar el dinero y el pago le llega antes. Es lo que yo les decía a ustedes, que si ustedes, por ejemplo, cobran a finales de mes, al 30, es como si a ustedes que cobran a finales de mes, el 30, les llegara la fecha de pago el 25, digamos, de cada mes. Entonces significa que ustedes tendrían que estar diciendo a los proveedores, espérenme un ratito, espérenme 2 días, espérenme 3 días, porque ustedes todavía no tienen el efectivo disponible. Entonces esto pasa con esta cifra, ¿verdad? Aquí le vamos a poner el ciclo de conversión de efectivo es igual a 11.1 días. Es decir, la empresa todavía tarda 11.1 días más en poder recuperar el dinero y las cuentas por pagar le llega antes. Esto fue en el 2007. Ahora vamos a ver los cálculos del 2009 que plantea el problema en la segunda fase. Y dice así. En el 2009, dice que la empresa tuvo su EPI fue de 17.5 días. Su PPC ya no fue de 44.8 días, sino como dice en el problema, en la segunda parte fue de 29.2
24.9 días. Vamos a verlo, para que ustedes lo vean de dónde es que salió este monto. 24.9 es. Ah, es cierto, 24.9. Muchas gracias. Exacto, 24.9. 24.9 días. Eso significa que el periodo promedio de pago dice que continuó igual, que fue de PPP es igual a 51.2 días. Lo que representó, lo voy a borrar acá. No, sí, borrar. Borré. Lo bueno es que existe la opción de rehacer. Bueno. Lo que significa que el ciclo de conversión, y por eso lo estoy poniendo con verde a propósito, de efectivo fue de menos 7.6. Menos 7.6 días. Esto significa que la empresa del 2007 al 2009 logró mejorar en un número. ¿Y cuál es el número? El número de si se pueden dar cuenta, mejoró la empresa en cuanto a su ciclo de conversión de efectivo. ¿Por qué? Porque logra la empresa reducir el tiempo de cobro y eso le da una holgura de 7.6 días para poder tener el dinero disponible y hacer el pago a los proveedores. No así en el 2007, que en el 2007 todavía tenían que esperar los proveedores 11.1 días más para poder pagar, para poder recibir el dinero. Eso es lo que pasaba. Ahorita lo voy a subrayar acá, permítanme. Voy a subrayarlo para que ustedes vean cuál es la cantidad que hace la diferencia. Y la cantidad que hace la diferencia es esta, miren. En el 2007 era 44.8 días el PPC. En cambio, en el 2009 cambió a 24.9. Por eso, en el 2007, aunque salió positivo el ciclo de conversión de efectivo, pero eso significó que el ciclo de conversión de efectivo, mejor dicho, el efectivo lo recuperaba 11 días después de que le llegara la fecha de cobro. En cambio acá, ya en el 2009, recupera el efectivo 7.6 días antes que le llega la fecha de pago a sus proveedores. Entonces, esa sería la explicación y esa sería la diferencia. ¿Qué pasó? Ustedes me cuentan. No sé si me di a entender o necesito reforzar algún área. Adelante. A mí me sale menos 8.8 ahí la... Y a mí también le menos 8.8 del 2009. Ah, bueno, vamos a ver ahorita. ¿A qué se debió eso? Muchas gracias. Ya vieron que ustedes están en la jugada. Vamos a ver. 17.5 más 24.9 menos 8.8. O sea, es más, sale más, pero vamos a ver. Vamos a ver si no es porque había un número, porque cambió otra cifra. Bueno, vamos a ver. Dice, a finales de 2009, IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9.
días. Este incremento drástico en la eficiencia del capital de trabajo redujo el ciclo operativo de IBM casi 20 días y provocó que el ciclo de conversión del efectivo se desplomara a menos 7.6. El ciclo negativo de la conversión de efectivo significa que IBM no tiene que pagar a sus proveedores sino hasta aproximadamente 8 días después de que ha cobrado sus cuentas por cobrar. Lo más importante es que la administración agresiva del capital de trabajo le permitió recuperar miles de millones en capital de trabajo. Bueno, veamos acá. No, seguramente fue, bueno, al menos se mantienen las mismas cifras. Vamos a ver. Si aquí no podríamos, en la primera fase no podríamos sacar, pero vamos a hacerlo así como ustedes lo dicen, porque tienen razón. Pero ¿saben qué? Aún así, ese número, el que ustedes determinaron, y es cierto, es aún más favorable para la empresa. Lo que pasa es que aquí en esta gráfica se está trabajando con números aproximados. Con números aproximados nos están dando estas cantidades, pero vamos a ver acá. Bueno, entonces, ¿cuánto es menos 8 punto qué? 8.8. Muy bien, gracias. Aquí le vamos a corregir la plana al libro, que no colocó bien el resultado. Bueno, 8.8 días. ¿Qué significa? Que la empresa aún le fue mejor, porque no fueron 7.6 días, sino aún mejor porque son 8.8 días. Quiere decir que la empresa todavía tiene una holgura de 8.8 días para poder hacer el pago a sus proveedores. Eso significa que el ciclo de conversión de efectivo es favorable para la empresa, como ustedes lo pudieron observar. Entonces, no sé si en cuanto a los cálculos, ya con estos ajustes que le hicimos, ya estamos claros en cómo se calcula el ciclo de conversión del efectivo y qué significa tanto un número como el otro, tanto el del 2007 como el del 2009. Se podría decir que el 2009 es un resultado más negativo para la empresa. No, perdón, el 2007 es un resultado más negativo para la empresa y el 2009 es más positivo para la empresa. Así es. ¿Y por qué es más positivo? Porque tiene 8 días más de holgura Y esos 8 días más de holgura, ¿para qué les sirven? para poder pagar sus cuentas. Sí, así es. Es como si usted lograra cobrar todos sus ingresos antes de que le lleguen todas sus fechas de pago, ¿verdad? Entonces usted todavía tiene una opción para decir, bueno, esto lo voy a invertir acá, no me va a alcanzar para pagar, por ejemplo, la cuota del carro, o mejor no me va a alcanzar mejor dicho, no me va a alcanzar para pagar, para poder comprar ropa nueva, pero entonces lo voy a invertir en la cuota del carro, en la cuota de la casa, o lo voy a invertir en un negocio o algo así. Entonces, usted tiene como que más tiempo para maniobrar de qué manera va a utilizar el dinero en el corto plazo. De eso se trata este cálculo, ¿verdad? Del poder determinar cómo está la empresa en cuanto al ciclo de conversión de efectivo. He ahí la importancia de que las empresas tengan unas políticas agresivas de recuperación de crédito, porque si no recuperan los cobros a tiempo, se dan cuenta que como en el 2007, pues, pasaban 11.1 días sin que pudieran ellos pagar a sus proveedores. Y recuérdense que los proveedores, el principal valor con los proveedores que nosotros podemos formar es la confianza, ¿verdad? Es el hecho de la puntualidad, ese récord crediticio favorable para que ellos sigan otorgando créditos en su momento.
Entonces, no sé si hay más dudas sobre este cálculo, porque ya solo es esta explicación y luego pasamos a otro tema. Solo con otra observación, licenciado. Cuando nos referimos a 11.1 días, ¿verdad? Esto quiere decir, como decía usted, que, por ejemplo, en el tiempo, en el periodo que nosotros recuperamos el efectivo era desfavorable para la empresa. Pero cuando nos referimos a menos 8.8 días, esto quiere decir que nos basamos en la referencia del cobro de 62.3 días, ¿verdad? A eso le restamos el 8.8 días, que en ese periodo es cuando se recupera lo que es el efectivo. Sí, así es. Así es, ese es el periodo en que se recupera el efectivo. En otras palabras, en el 2007, el periodo promedio de pago era mayor al periodo promedio de cobro. Y en cambio, en el 2009, el promedio promedio de pago era inferior al, al periodo promedio de cobro. Eso significa que entonces nos permite en el 2009 tener número, aunque sea un número negativo, pero nos da una referencia de que la empresa ha aumentado su capacidad de tal forma que tiene el efectivo antes de que llegue la fecha de pago a los proveedores. Ese es un ciclo de conversión de efectivo favorable. No sé si hay más dudas, por favor. Si ustedes no comprendieron algo que yo expliqué acá en esta gráfica, lo pueden hacer para que yo se los vuelva a explicar, no hay ningún problema. La idea es de que todos comprendan. Aunque este material, por supuesto, ustedes lo van a tener, ya lo tienen en la plataforma, pero igual no está de más de que lo discutamos acá. Y eso es el trabajo que hacemos. Así que, ¿alguna otra duda? Para mí no, licenciado, no sé los demás compañeros. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, entonces ahí estamos con esta explicación el día de hoy. Este material, ya saben, lo van a tener disponible ustedes allí en la plataforma, pero igual siempre guarden estas capturas de pantalla y todo lo que tenga que ver con el curso. Así que, vamos a avanzar. Solo voy a hacer algo acá. Lo voy a dejar guardado para que... Muy bien. Vamos a borrar aquí todos los dibujos.
Muy bien, ya les quedó ahí la referencia en las diapositivas. Muy bien. Entonces, para concluir con este tema, el ciclo de conversión de efectivo es entonces la sumatoria de la edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. Si el periodo promedio de pago es inferior a la edad promedio de inventario y a la edad promedio de cobro, entonces es favorable para la empresa. Si estos dos son mayores que que el periodo promedio de pago, entonces la empresa tiene números negativos y necesita corregir su recuperación del efectivo como lo vimos acá, ¿verdad? Como lo vimos acá, que en el 2009 aumentó su eficiencia y eso le permitió tener una holgura de 8.8 días para poder tener disponible el dinero para poder pagar sus compromisos. Y es que hablando de dinero, vaya si no es importante manejar el dinero durante el tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos prestado dinero, con intereses, para nosotros el tiempo es desfavorable. Pero cuando nosotros damos dinero en préstamo con intereses, el tiempo es favorable. ¿Por qué? Porque el valor en el tiempo del dinero crece o disminuye dependiendo de las circunstancias. Crecen a nuestro favor o crecen en nuestra contra. Va a depender de qué tipo de transacción hayamos hecho nosotros. Si hemos dado prestado o hemos pedido prestado. Entonces, es importante saber, y este es el tema que vamos a ver ahorita, el valor del dinero en el tiempo. Y entonces, en cuanto al dinero en el uso de las empresas, más que todo cuando se recupera el dinero, es claro que para la empresa es mejor recibir dinero ahora que después. Es decir, que el dinero que usted tiene ahora en la mano se puede invertir para obtener un rendimiento positivo, generando más dinero para mañana. Por esta razón, $1 ahora es más valioso que $1 en el futuro. En las empresas, los administradores se enfrentan constantemente situaciones donde las acciones que hoy requieren salidas de efectivo generan entradas de efectivo posteriormente. ¿Cómo se obtendrá en el futuro? Es menos valioso que el efectivo que la empresa gasta por adelantado. Bueno, eso pareciera que es un juego de palabras, ¿verdad? Para ustedes, pero ya encendí mi cámara porque ya el sol ya me dejó de afectar directamente. Bueno. ¿A qué se refiere el valor del dinero en el tiempo y a qué se refiere esta explicación? Como ustedes pueden ver, ahí está el individuo observando su dinero hacia el futuro. Hacia el futuro. El dinero, ¿por qué es que dice que esta frase que el dinero es mejor recibir dinero ahora que después? Esta es una pregunta cauciosa que yo tengo entendido porque se da, pero quisiera saber si esto lo dan generalmente en economía, se da en matemática financiera, se da en otros cursos. Pero quisiera que ustedes me comenten, ¿por qué el dinero es más valioso ahora que después? ¿Por qué el dinero es más valioso hoy que mañana, que pasado mañana? Y así sucesivamente. ¿Por qué?
¿Alguien que me pueda dar esa respuesta? Tal vez en mi punto de vista, ¿verdad, licenciado? Por ejemplo, si lo tomamos en modo de tiempo, un ejemplo, un ahorro, que vengamos y lo ahorramos, por ejemplo, un periodo de un mes, si lo empezamos a ahorrar desde el primer día, un ejemplo genera más intereses, pero si lo empezamos a ahorrar aquí a la quincena, ¿verdad? Va a generar menos intereses. Entonces, mi punto de vista es mejor el dinero ahora porque va a generar más intereses. Una, y adicional a eso, el dinero que tenemos ahorita podemos invertirlo en algo más o algo más productivo, ¿verdad? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que me dé la respuesta mágica? ¿Por qué el dinero es más valioso hoy que el día de mañana? ¿Por qué es más valioso para nosotros hoy el dinero que el día de mañana? ¿Por qué? Quizá porque, o sea, hoy estamos en el presente y sabemos lo que tenemos actualmente y lo podemos invertir, pero el día de mañana no sabemos, o sea, si nos puede pasar algo, si vamos a estar o no, si vamos a tener ese dinero aún o no. Entonces, yo creo que cuando lo tenemos, eh, es de tomar una decisión hoy. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Esto tiene una respuesta técnica. A ver, pues, ¿quién me la da? ¿Quién me da la respuesta? Son dos puntos, dos aspectos sumamente importantes que determinan por qué el dinero es más valioso hoy que el día de mañana. Bueno, se las voy a dar, pues. Por la inflación y por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Hay alguien que haya escuchado estos términos? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado estos términos? Hay términos técnicos, la inflación, la deflación, el aumento del poder adquisitivo de la moneda, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Bueno, les comento. El dinero es más valioso hoy, ¿sí? Es más valioso hoy que el día de mañana por la inflación, ¿verdad? Y eso lo saben los viejitos, lo saben los abuelos, lo saben los papás, lo sabe la gente que vende en el mercado. Porque dice la gente, ay, yo antes con 100 quetzales, con 200 quetzales compraba tantas cosas, pero el día de hoy 100 quetzales no me alcanza para nada. ¿Han escuchado esa frase? Sí, Exacto. Sí, Sí la han escuchado, ¿verdad? Y a veces lo dice la familia, dicen, la grande. El aumento de la canasta básica no alcanza el dinero para comprar tanto, ¿verdad? Eso técnicamente, en términos económicos, se le llama inflación. La inflación es el aumento sostenido de los precios, ¿sí? Esto, miren, lo voy a poner. Es el aumento de los precios en el mercado. Es el aumento sostenido
los precios en el mercado. Quiere decir que los precios van constantemente creciendo y no se detienen. No se detienen los precios. No se detienen, salvo condiciones muy raras en el mercado como la que sucedió actualmente en la pandemia, porque se recuerdan que gracias a que hay demasiada oferta ahorita de combustible en el mercado, de tanto combustible almacenado, porque como las industrias producían demasiado combustible y en escala, pero como se dejó de usar carro un buen tiempo, entonces ahorita hay demasiado combustible en el mercado, por eso es que el precio está bajo. Hay demasiada oferta del producto. Eso significa que cuando hay mucha oferta, bajan los precios. Cuando hay demasiada demanda, aumentan los precios. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir que, aquí en pocas palabras, es que la moneda se va depreciando. Y no solo aplica con el quetzal, sino eso aplica con todas las monedas. Por ejemplo, hay países inflacionarios y países hiperinflacionarios. Por ejemplo, Guatemala es un país inflacionario. Quiere decir que el quetzal va perdiendo valor, pero es poco a poco, casi imperceptible. Pero hay países que son hiperinflacionarios, tal es el caso de Venezuela, de Colombia, de Argentina, que otros países, que el peso que ellos manejan, ¿verdad? El peso es un peso que va perdiendo un poder adquisitivo, pero tremendo, de tal manera que allá, por ejemplo, para comprarse una calculadora, los colombianos dicen, ay, ¿cuánto te costó esta calculadora? Me costó 1.000.000 de pesos, dice. 1.000.000 de pesos. No digamos en Venezuela. ¿Cuánto te costó una libra de azúcar? 3.000, 4.000 pesos, dice. ¿Verdad? Porque esa moneda ha perdido su valor adquisitivo de manera sostenida. No de manera sostenida, sino de manera insostenida, de manera incontrolable. Y eso depende de un montón de variables económicas que no vienen al tema, ¿verdad? Pero, ¿por qué es que yo quería dar este punto de vista? Es que relacionando términos económicos con matemática financiera y aspectos contables, es decirles que esa frase que dicen las abuelas, que dicen las mamás, ay, es que ya no alcanza el dinero, ya no me alcanza el dinero el día de hoy, es porque los precios van para arriba. A eso se le llama inflación y por la inflación es que el dinero sufre la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Sí, es por eso que nosotros realmente les voy a decir algo. Si usted, por ejemplo, el 2019 ganaba 3,000 quetzales y ahora en el 2020 gana 3,000 quetzales, sigue ganando los 3,000 quetzales, usted le cuento algo, usted hoy gana menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque los precios perceptible o imperceptiblemente han aumentado y el poder adquisitivo de lo que usted tenía se ha reducido. Entonces, por eso para las empresas, el dinero que hoy tienen es más valioso que el día de mañana. Entonces les voy a decir una verdad, miren, que lo desconoce mucha gente. Y yo por eso les cuento, no tengo cuentas de ahorro en los bancos. No tengo cuentas de ahorro. Les voy a decir por qué. Y bueno, pues quien lo quiera hacer, qué bueno, ¿verdad? Y quien lo pueda hacer. Pero yo no tengo cuentas de ahorro en el banco porque fíjense ustedes de que el banco, díganme ustedes para los que tengan cuentas de ahorro, ¿cuánto de interés devuelve el banco? ¿Mensual o anualmente? ¿Cuánto? ¿Cuánto paga? ¿Qué tasa de interés paga? El interés que el banco porque uno deposite su dinero con ellos. ¿Cuánto pagan? Como 3% anual, creo yo. 3%. ¿Alguien que me dé? ¿Cuánto? De 2 a 4% está el promedio. Ok. ¿Alguien más? El 5% semestral.
Bueno, muy bien. Recuerden que a mayor pago de interés, más es el riesgo. Por ejemplo, los bancos más sólidos pagan un interés menor que los bancos un poco menos sólidos. Pero digamos que sean 4% de interés anual. Es decir, que si usted, y hay que ver si es capitalizable o no es capitalizable. Es decir, que si usted invierte 1,000 quetzales por 4%, es decir, que usted recibiría, por cada 1,000 quetzales que tiene ahorrados, recibiría 40 quetzales. Si es mensual, pues 40 quetzales mensuales. Si es semestral, 40 quetzales semestrales. Si es anual, 40 quetzales anuales por cada 1,000 quetzales. Entonces, digamos que hagamos de cuenta que usted al final del año, ya por esos 1,000, le van a pagar, digamos, unos 150 de interés. Entonces usted ya no va a tener solamente 1,000 quetzales, sino al final del año 2020 usted va a tener 1,150 quetzales. Ahora bien, desde el punto de vista así visual, numérico, uno dice, sí, ya tengo más dinero, ¿verdad? Yo tengo más dinero porque si ahorré 1,000 y me devolvieron 1,150, es más dinero. Eso es lo que a simple vista vemos, sin tomar en consideración que ese dinero vale menos o vale lo mismo que los 1,000 que usted invirtió al principio. ¿Y cómo pueden decir ustedes si no son 1,000, si no son 1,150? No, lo que pasa es que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda baja de un año a otro, y generalmente el dinero pierde entre 1.5 y 2%, fíjense, anuales, puntos porcentuales anuales de pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, que si usted le pagan 4% y el dinero pierde 2 puntos porcentuales anuales de poder adquisitivo de la moneda, según eso lo tienen que establecer las entidades estadísticas de cada país. ¿Cuánto realmente usted entonces ganó? ¿Cuánto? Le restamos los 2 puntos porcentuales, ya no sería 4%, sino ya sería 2%. Entonces usted realmente no ganó 150, sino ganó, si tanto, 75. Y si solo le pagan el 3%, prácticamente usted su dinero nada más lo tiene descansando. Así, de sencillo. Y es ahí el tema, es muy importante este tema ahí, entonces, de qué es el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Con el tiempo, al igual que nosotros, el dinero se va depreciando, va perdiendo su valor. Va perdiendo su valor, por eso, y los bancos lo saben. Los bancos sí lo saben, por eso cuando le dan a uno dinero prestado, ellos no le van a dar a usted dinero prestado al 2%, al 3%. No, ellos le van a dar al 15%, al 17%, al 21%. Porque saben que si se lo dan a 21, ellos ganan el 17%, el 19%. Si se lo dan a 15%, ellos saben que ganan el 13 o el 12%. ¿Verdad? Entonces, he ahí el conocimiento de este tema, del valor del dinero en el tiempo. Por eso las empresas van a ser muy estratégicas en recuperar su dinero. ¿Por qué? Porque el dinero de mañana es menos valioso que el dinero de hoy. Por ejemplo, si los proveedores le dicen, mire, yo le voy a comprar, pero le voy a pagar en 3 meses. Yo le voy a comprar un lote por 1,000,000 de quetzales, pero ahorita no le voy a pagar nada, sino hasta dentro de 3 meses cuando ya tenga yo el dinero. Significa que ese 1,000,000 que usted iba a cobrar hoy, ¿sí? Dentro de 3 meses ya no, ese 1,000,000 ya no va a representar 1,000,000, sino va a representar, por ejemplo, digamos unos
950,000, 900,000. Y peor si usted paga intereses por sostenerle la deuda a sus clientes, va a ser mucho menos. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Es real lo que les cuento? ¿O pasa en el mundo de los negocios? ¿Pasa en nuestra vida o no pasa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pasa o no pasa? ¿Qué dicen pues? Podría, licenciado, ¿Sí? podría ponerse este ejemplo también que ahora por la pandemia muchas empresas despidieron personal. Ujú. No les dieron el tiempo, sí los indemnizaron, pero les dijeron se los vamos a pagar en 2 años y les vamos a dar 1,000 o 2,000 mensuales. Ahí está ganando la empresa y perdiendo más dinero el empleado. Sí, así es. O sea, definitivamente si la empresa lo hace así es porque no tiene flujo de efectivo, ¿verdad? No tiene efectivo como no hay ventas. Pero a la larga es un costo que el empleado tiene que pagar prácticamente. Porque, y ahí sí, lamentablemente, aunque se dice que los trabajadores son el principal activo de la empresa, del todo no es cierto, porque cuando vienen tiempos de crisis son los primeros en irse. Ya por último se van sacando los carros, se van sacando el mobiliario y equipo, se van vendiendo, pero lo primero que se van son los empleados. Entonces no es el activo más importante. Por esa razón, justamente lo que usted dice. Los empleados que dijeron, bueno, está bien, con tal de no perder nada, no perder mis prestaciones, los voy a cobrar así. Pero eso definitivamente es desfavorable para los empleados. Si cobran dentro de 3 meses, dentro de medio año, dentro de un año, ya el dinero que ellos van a recibir, aunque represente la misma cantidad en números, el poder adquisitivo de ese dinero ya no es el mismo que el del día de hoy. Es por eso la importancia del manejo y el uso del dinero. Y para eso, lógicamente, vamos a aprender a hacer anualidades, interés compuesto, interés simple y otras operaciones matemáticas financieras que ustedes ya las han manejado, ¿verdad? Pero como acá ya en administración financiera, ya no tanto es de operatoria, sino es más que todo de análisis de cómo usar el dinero en el tiempo, de cómo usar los recursos en el corto plazo, de cómo usar los recursos en el largo plazo y de poder usar los recursos a favor de la empresa. Entonces, esa es la respuesta, señores. ¿Por qué es más valioso el dinero hoy que el día de mañana? Porque hoy vale más. Porque por la inflación y por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, por eso es más valioso el tiempo hoy. Es por eso que realmente es muy difícil que alguien a usted le vaya a prestar dinero sin intereses. Y si se lo presta realmente es una persona buena, pues porque está perdiendo su dinero, está perdiendo poder adquisitivo en las manos de usted, ¿verdad? Entonces, este es el tema que yo les quería comentar el día de hoy. No sé si existen días, miren, este tema es más largo y lo vamos a seguir abarcando la siguiente semana. Pero no sé si existen dudas hasta el momento donde vamos, si me estoy dando a entender o si ustedes siguen teniendo dudas sobre el tema que estamos hablando, que es el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo para nosotros puede ser favorable o desfavorable. Favorable si los proveedores nos dan mercadería al crédito y por mucho tiempo. Desfavorable si nosotros le damos al crédito a nuestros clientes y tardan mucho en pagar. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios o sugerencias? No, Lick. No, Lick, gracias. Ok. Entonces, dentro de 8 días vamos a tomar totalmente la parte práctica de que ahorita ya les di la parte teórica.
de lo que es este tema de valor del dinero en el tiempo. Entonces, nos conectamos. Siempre vamos a seguir usando Zoom porque creo que es la herramienta más, más práctica, la aplicación más práctica para ustedes. Vamos a seguir usando Zoom porque la verdad que la semana pasada usamos Meet porque nos dijeron que era una instrucción que usáramos Google Meet, pero después dijeron de que mejor se iba a usar Zoom. Entonces siempre estoy atento a sus comentarios y es posible que vamos a dejar alguna tarea, entonces al final del día yo les informo. Que tengan un excelente día y buen provecho. Gracias, Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Buen día. Hasta pronto.